por parte del tribunal. Vamos a ir una a una haciendo el relato correspondiente a cada uno de estos ingresos y los alegatos correspondientes conforme fueron anunciados por los abogados. Para la mejor recepción del audio, les solicitamos que cuando haya una intervención, bien del tribunal, la señora relatora o alguno de los abogados que se anunciaron para alegar, todo el resto de los micrófonos permanezcan en silencio porque de esa manera se percibe mejor el sonido. Muy bien. Bien. Si en algún momento alguno de los presentes perdiera el audio, nos podría hacer alguna seña para parar en ese momento la audiencia y salvar ese problema técnico si es que sucediera. También, por último, ustedes tienen el teléfono de la digitadora de la sala, de la señora relatora. Entonces, ante cualquier eventualidad, pueden comunicarse inmediatamente para salvar cualquier problema que tengamos durante la audiencia, como se va a extender por bastante tiempo, entonces para advertir oportunamente cualquier problema de conexión que se pudiera producir. Don Cristina Osorio. Muchas gracias, Presidenta. Cristóbal Osorio. Sí, una sola consulta. Sí. ¿Es necesario estar todo el alegato visible o también podemos apagar la cámara cuando no estemos alegando y cuando estemos... Bueno, la idea es permanecer visible durante la audiencia. Pensemos que esto es lo mismo que realizarla de manera presencial, solo que por circunstancias extraordinarias se está haciendo de esta manera. Entonces, la idea es que se verifique una audiencia tal como si estuviésemos en la Corte de Apelaciones. Sin perjuicio de eso, hemos constatado que hay algunas eventualidades que hacen que el bloqueo de la imagen mejore el sonido. Entonces, yo les rogaría que solo se reserve para esas circunstancias, no otras. Perfecto. Muchas gracias, Muy Presidenta. bien. Muy bien. Señora relatora, tiene la palabra del primero de estos ingresos. Gracias, señoría. Corresponde al ingreso de corte 425 del año 2018, causa contenciosa administrativa, en virtud de la cual la ISAPRE Nueva Más Viva, de conformidad al artículo 113 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud del año 2005, dedujo una reclamación en contra de la resolución 362, dictada el 21 de agosto de 2018 por la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de la Superintendencia de Salud, en virtud del cual fue rechazado un recurso de reposición que interpuso esa misma ISAPRE en contra del oficio asignado con el número 3110 de 23 de mayo de 2018, mediante el cual la misma Intendencia de Fondos Previsionales y Salud impartió una serie de instrucciones a la ISAPRE Nueva Más Vida, en síntesis, ordenándole que mantuviera y administrara un inventario especial que permitiera identificar los traspasos realizados desde la ISAPRE Más Vida a Ex Óptima, que es la actual ISAPRE Nueva Más Vida, y que la garantía que se pretendiera hacer valer por estos traspasos de los excedentes de los cotizantes y la garantía en cuestión estaría sujeta a los plazos y condiciones que se establezcan en el procedimiento de liquidación de garantía que se sigue ante la superintendencia reclamada. De modo que pide que sea dejada sin efecto dichas instrucciones o bien que se declare que esta obligación de traspaso no implica que se hubiera modificado este criterio en orden a que esta obligación corresponde a las cuentas corrientes de los excedentes de los afiliados de la ISAPRE Más Vida a la ISAPRE Nueva Más Vida. En cuanto a los antecedentes fácticos de este recurso de reclamación, su señoría, la reclamante refiere que a partir del año 2016 la ISAPRE Más Vida comenzó a tener una serie de problemas de carácter financieros, de modo que la superintendencia reclamada, a modo de salvar esta situación, dicta una resolución número 58 en marzo del año 2017, en virtud del cual decreta una serie de medidas que se prevén en el artículo 222 del decreto con fuerza de ley antes aludido. En particular, aquella asignada con el número 4, que se refiere a destinar parte de los fondos en garantía a la solución de alguna de las obligaciones a que se refieren los numerales primero y segundo del artículo 181 de ese texto normativo. A lo que añade que además también en estas medidas que se estaban tomando por parte de la Superintendencia de Salud
se resolvió designar en marzo de esa anualidad un administrador provisional por parte de la superintendencia, por lo tanto con un carácter administrativo, de nombre Robert Rivas. Todo ello sin perjuicio de que en la 8ª región, en un juzgado civil, se sigue un procedimiento de reorganización concursal de la ISAPRE Más Vida, en virtud del cual fue designado como interventor actualmente el señor Patricio Jamarne. En ese contexto, refiere que también a raíz de esta situación de salvataje de la ISAPRE Más Vida, es que se habría arribado a un acuerdo con la reclamada para la adquisición de esta cartera de afiliados de la ISAPRE Más Vida a la ISAPRE Óptima, actual Nueva Más Vida. Y esto se habría materializado en una autorización que fue aprobada por la Superintendencia número 105 de 26 de abril de 2017, siendo en ese escenario que el 28 de abril de 2017 la reclamante ex Óptima adquirió la totalidad de los contratos de salud previsional, incluida la cartera de afiliados respecto a esta cartera de excedentes de la ISAPRE Más Vida. De modo que en la cláusula 9ª de esta convención se incluyó expresamente, como se dijo anteriormente, los excedentes de las cotizaciones. Además, indica que fue la propia reclamada que luego, el 14 de mayo del año siguiente, del año 2018, conforme al oficio 1467, habría reconocido expresamente que el traspaso debía efectuarse previa autorización de dicha parte, en orden a que este traspaso además luego constaría en un acta de comisión que se debía efectuar de ese modo. Sin embargo, indica la propia reclamante que estas cuentas de excedentes de los ex afiliados de Más Vida a la fecha no han sido traspasadas por parte de la superintendencia, toda vez que se ordenó esta medida de retención, que en su concepto no se ajusta a derecho, dado que las cotizaciones serían de propiedad de los afiliados y es en ese escenario que no corresponde su retención por parte de la reclamada. Precisado todo lo anterior, refiere la ISAPRE Nueva Más Vida que conforme a la resolución 3110 de 23 de mayo de 2018, efectivamente se impartieron estas instrucciones señaladas al iniciar la relación y estima que al haber dictado estas instrucciones se vulnera el artículo 219 del decreto con fuerza de ley antes señalado, que regula básicamente la transferencia de estas carteras. Y indica que en realidad la obligación que asiste es de disponer estos excedentes a los afiliados para los usos expresamente contenidos por la normativa y no debe financiar, por lo tanto, la reclamante, la ISAPRE Nueva Más Vida, dichos fondos con sus propios, o dichos excedentes con sus propios fondos. En este contexto indica que la propia superintendencia la que desconoce y desvirtúa la naturaleza jurídica de los excedentes y también ha relativizado el propio oficio que ella dictó, que es el oficio 1467, que ya había señalado que estos excedentes serían traspasados de la ISAPRE Más Vida a la ISAPRE Nueva Más Vida en el proceso de la liquidación de garantía. En ese contexto, su señoría vuelve a reiterar que la ISAPRE no es dueña de estos fondos ni terceros, sino que únicamente lo son los afiliados, y en relación a la garantía, esta está dada conforme a la propia normativa tantas veces aludida, corresponde al monto de dinero que las ISAPRES deben mantener al momento de solicitar su registro para operar y deben mantenerse durante toda la existencia de las ISAPRES. Y no pueden ser utilizados estos dineros sino para los fines expresamente establecidos por el legislador, entendiendo que una de esas finalidades es precisamente la reclamada en autos. En ese contexto, en primer lugar, estima que cerrado el razonamiento de la Intendencia de Fondos y Seguros en la resolución 362, toda vez que se afirmó por este acto administrativo que para efectuar el traspaso de estos excedentes o fondos o cuentas de excedentes de los ex afiliados de Más Vida, la actual ISAPRE no requiere una autorización del órgano de control, que es la superintendencia.
y refiere o reitera ya que estos dineros no deben ser calculados para los efectos de la garantía que debe mantener la nueva ISAPRE Más Vida, estimando que se podría llegar a un absurdo que se requiere de esperar de la cancelación del registro de la ISAPRE para luego liquidar la garantía y recién ahí efectuar el traspaso al que alude la ley. Así las cosas, considera que la resolución impugnada además afecta, o más bien no se condice con la realidad, toda vez que, como se dijo anteriormente, no se ha efectuado este traspaso y en su poder actualmente tiene un poco más de 18.000 millones de pesos. Y por ende no puede pretender transformar estos excedentes en una suerte de garantía adicional fijada o constituida más bien por la ISAPRE. Y también alega que existen dos pronunciamientos que fueron emitidos por la propia superintendencia, que este es el ordinario 1467, y luego un memo emitido por la Fiscalía de la reclamada, en virtud del cual, como se dijo anteriormente, habrían reconocido un concepto de la reclamante que no era que se debía efectuar este traspaso de fondos. Precisado todo lo anterior, indica la reclamante que resulta intolerable que solo 16 meses después de la venta de la cartera, que había sido autorizada la venta de la cartera por la propia superintendencia, se pretenda modificar este criterio sin asumir ninguna responsabilidad de carácter administrativo y pecuniaria la superintendencia, de modo que acusa como ilegalidades del acto administrativo en cuestión. En primer lugar, que se infringe el inciso final del artículo 188 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, toda vez que no se reconoce que el traspaso de los excedentes debe hacerse cuando el interesado, que en este caso sería el afiliado, se incorpore a la nueva ISAPRE. Y además, referir que esto habría ocurrido cuando se produce la adquisición de la cartera de los cotizantes o de los afiliados por parte de la ISAPRE Nueva Más Vida. Y a esto añade que también existe una infracción al artículo 19 de ese texto normativo que regula precisamente la transferencia de la cartera de afiliados y cuándo surtiría sus efectos, de modo que considera que se han transgredido, por lo tanto, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha sido la superintendencia la que ha establecido trámites no exigidos por el legislador para hacer uso de esta garantía y, por lo tanto, proceder a dicho traspaso, afectando de esta forma el derecho de propiedad, dado que no existe, como se dijo anteriormente, norma alguna que faculte una retención que en su concepto resulta indebida. En ese orden de ideas, como se señaló al iniciar la relación, la parte reclamante pide que sea dejada sin efecto la instrucción de traspaso de todos los excedentes señaladas por la parte reclamada, o bien determinando que la obligación de traspaso no ha modificado el criterio que ya había establecido la Superintendencia de Salud. Al evacuar el traslado que le fue conferido, en la parte reclamada, su señoría, en primer lugar, peticionó la inadmisibilidad del recurso de reclamación, arguyendo que conforme al artículo 113 del decreto con fuerza de ley antes señalado, se establece que este recurso de reclamación corresponde en ciertos y determinados casos, y en la hipótesis de auto existía a la época un recurso jerárquico pendiente y que por lo demás la resolución recurrida mediante este medio de impugnación debe ser dictada por la misma entidad que dictó el primitivo acto administrativo, que en este caso había sido la Intendencia de Fondos Previsionales, que dicta las instrucciones, luego se interpone el recurso de reposición ante esta entidad, conoce del recurso de reposición, este es el que se reclama en autos, y se encontraba pendiente el recurso jerárquico ante la superintendencia respectiva. Y en subsidio de lo anterior, evacuando el informe que fue requerido, pide el rechazo de esta acción, aduciendo en primer lugar que la superintendencia, de acuerdo al artículo 110 del decreto con fuerza de ley número 1 de la cartera del ramo,
se encuentra expresamente facultada para interpretar las leyes y normas que regulan la materia previsional, particularmente aquellas que guardan relación con dictar instrucciones a las entidades de salud previsional de carácter privado. De modo que además refiere que estas instrucciones no fueron dictadas de manera oficiosa, sino que esto a raíz de sendos reclamos que presentaron los ex afiliados de la ISAPRE Más Vida. De esta forma fue que tomó conocimiento la superintendencia, razón por la cual al dictar las instrucciones del ordinario 3110 de mayo de 2017, la Intendencia le indicó expresamente a la reclamante que de acuerdo al artículo 219 de esa normativa, la transferencia de los contratos en caso alguno podían afectar los derechos y obligaciones que emanaban de estos contratos cedidos y por lo tanto de la cartera de cotizantes. De modo que también le indicó que la nueva ISAPRE pasaba a ocupar el lugar del cedente y por lo tanto se reconocían todas las obligaciones y que tenía primitivamente la ISAPRE Más Vida, de modo que le instruye que en dicho traspaso se debe mantener este inventario de carácter especial para lograr identificar estos traspasos. Y además agrega que por la resolución que se reclama, se le señaló a la parte recurrente que está obligada contractualmente, o más bien le reitera esta obligación, citando expresamente la misma cláusula que había reseñado la reclamada, la cláusula 9ª del contrato de traspaso de la cartera de afiliados. A lo que además agregó que la superintendencia no fue parte del contrato y tampoco conforme al mismo decreto con fuerza de ley se requería autorización alguna después de su celebración, entendiendo por lo tanto que debe aplicarse el principio de continuidad contractual en relación a la ISAPRE Más Vida respecto a su continuadora, que sería la ISAPRE Óptima y luego la ISAPRE Nueva Más Vida. Así las cosas, indica que, o más bien precisa, que esta garantía a la que se ha aludido, o la garantía de liquidación, su alcance está dado porque no se pueden destinar los fondos de la garantía a cubrir deudas de la ISAPRE con otra ISAPRE, sino que los fines están expresamente establecidos en esa norma y por lo demás se establece un orden de prelación en el artículo 226 del decreto con fuerza de ley respecto a los cuales se señala la forma en que se procederá al pago y tampoco en esa normativa se contempla el pago de deudas que tenga una ISAPRE respecto a otro ente de carácter previsional privado. Y también, señoría, de igual modo, refiere que debe tenerse en consideración el tenor del artículo 188 de ese decreto con fuerza de ley, particularmente su inciso final, en orden a que cuando se pone término al contrato de salud, el interesado se incorpora a la nueva ISAPRE y deben traspasarse necesariamente estos fondos o los excedentes a la nueva institución de salud. Y por lo tanto, como se dijo anteriormente, no avisora de qué modo se podría requerir una autorización previa de la superintendencia para proceder de esa forma. En cuanto a la ilegalidad que se le acusaba respecto al cambio de criterio que habría tenido en orden a que previamente existían estas autorizaciones y luego se instruye lo contrario, indica que esto no es efectivo, que la superintendencia nunca ha inducido error a la parte reclamante, toda vez que además sus pretensiones las funda en un oficio de data muy posterior a la época en que se produjo el traspaso de la cartera de los afiliados con los respectivos excedentes. Y por otra parte, se citó un memo que fue también dictado en el margen de la fiscalía de la parte reclamada, sin que éste tenga el carácter de vinculante conforme a la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, sino que únicamente este memo fue dictado en el margen o en el marco de un procedimiento deliberativo de la propia superintendencia. Así las cosas, indica que no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal que se le ha imputado por la parte reclamante, de modo que pide que sea desestimada dicha reclamación. Luego, su señoría, atendido que esta causa tiene una larga data y tramitación, en el orden cronológico que se fueron suscitando algunas cuestiones,
tuvo presente la comparecencia de 2 terceros en calidad de coadyuvantes de la Superintendencia de Salud. Esta intervención corresponde, en primer lugar, a la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego a Oncovida. En síntesis, estas 2 terceras, para efectos de que se tuviera presente su comparecencia, como así se tuvo a bien, fundaron la misma en el hecho de que son prestadores de salud y acreedoras de la ISAPRE Más Vida, que, como se dijo, se encuentra en un proceso de reorganización judicial en la 8ª región y, por otra parte, en el proceso de liquidación de garantía ante la superintendencia reclamada. Y en ese contexto, como se dijo anteriormente, se les tuvo en dichas calidades. Siendo del caso que en este ingreso de corte en particular, mediante presentación de 10 de marzo del año en curso, la Superintendencia de Salud se allanó a la reclamación y la parte reclamante aceptó lisa y llanamente dicho allanamiento con el objeto de evitar dilaciones y perjuicios a los afiliados y exafiliados de la ISAPRE. Se confirió, esto fue previo traslado que se confirió a las partes. En cuanto a los terceros coadyuvantes de la Superintendencia de Salud, estos se opusieron a este allanamiento, básicamente arguyendo las mismas razones. En primer lugar, esgrimen que no procede este tipo de manifestaciones de voluntades en procedimientos de esta naturaleza con el carácter de contencioso administrativo, porque revisten el carácter de ser procedimientos regidos por normas de orden público. Luego, además, indican que esto es ajeno a este procedimiento que se encuentra regulado expresamente en los artículos 103 y siguientes del decreto con fuerza de ley número 1, y por otra parte que el allanamiento derechamente perjudica los intereses de terceros, particularmente de esas 2 terceras. En ese escenario, señalar, su señoría, que por resolución de la sala tramitadora respecto al allanamiento de la Superintendencia de Salud, el 2 de junio del año en curso la tuvo por allanada, sin perjuicio de lo que se resuelva por esta sala en relación al fondo del asunto controvertido. Luego, también hacer presente, su señoría, a raíz de esta situación controvertida que se produjo con el allanamiento, se efectuó una presentación por parte de la fiscal de la Superintendencia de Salud, en virtud de la cual, a modo de aclarar el motivo por el cual se allana, refiere en primer lugar que no se encuentra afectado ni el interés fiscal ni de la superintendencia, en primer lugar porque los excedentes son de propiedad de los cotizantes y no integran la garantía en liquidación. Por lo tanto, los únicos afectados son los afiliados y, en caso alguno, las prestadoras de salud, como pretenden en el caso de autos. En ese escenario, hacer presente también, su señoría, que en esta causa se concedió una orden de no innovar, toda vez que esto está estrechamente vinculado con uno de los otros recursos que corresponde conocer, que es el recurso de reclamación 218 del año pasado, y esta orden de no innovar fue concedida el 1 de octubre del año 2018, en virtud de la cual se instruyó a la Superintendencia de Salud que mientras no se resolviera el presente arbitrio, se suspende la instrucción dada solo en lo que guarda relación con el traspaso a otras ISAPRES de los excedentes correspondientes a los ex afiliados de la ISAPRE Más Vida, en lo que guarda relación a los saldos que provenían del periodo en que habían estado afiliados a esa ISAPRE. Y además, que el monto por el concepto de excedentes que correspondía a esta cartera de excedentes se mantiene en la garantía sin poder ser destinado por la Superintendencia de Salud en el proceso de la liquidación de esta garantía a otro concepto distinto que no sea el pago de los excedentes a los afiliados correspondientes a la cartera transferida. Precisado lo anterior, cabe señalar que la parte reclamante presentó senda documentación de la que destaca o resulta relevante, en particular las resoluciones recurridas, la resolución 3110, la resolución 362, también acompañó el contrato de compraventa en virtud del cual se efectúa este traspaso de la cartera de afiliados de la ISAPRE Más Vida a la ISAPRE Nueva Más Vida.
también copia del rechazo del recurso jerárquico que se había presentado para que conociera la superintendencia reclamada y algunos documentos que denomina la reclamante informe en derecho. El primero de ellos que fue elaborado por el excontralor de la República, Ramiro Mendoza, quien concluye en términos análogos a lo ya señalado por la parte reclamante en su libelo, en orden a que, en primer lugar, entiende que no se encuentra agotada la vía jurisdiccional, o más bien no resulta improcedente que se interponga un recurso de reclamación cuando existe pendiente un recurso jerárquico. Y esto lo reafirma mediante reseñas jurisprudenciales y doctrinarias. Y por otra parte, también concluye que no existe ningún impedimento legal para que se traspasaran los excedentes con cargo a la garantía en liquidación, y ello se encontraría autorizado o permitido por los artículos 181 y 222 del mismo decreto con fuerza de ley. A lo que además agregó el informante, o sea, el tratadista, que en cuanto al no haberse efectuado este traspaso de los excedentes, actualmente se encontraría enterada en exceso esta garantía. También, su señoría, hacer presente que se acompañó una carta de 16 de mayo de 2017 que habría sido emitida por el administrador o interventor de carácter administrativo designado por la superintendencia, en virtud del cual solicitó el traspaso de estos fondos desde la ISAPRE Más Vida a la ISAPRE Óptima, toda vez que estas corresponden a los excedentes que son de propiedad de los afiliados. Y asimismo también se aparejó otro documento que se denomina informe en derecho, que es emitido por Ulises Nacuante Almonacid, y un informe complementario que guarda relación con el tratamiento que se tiene de los excedentes en el ordenamiento jurídico. Y también aparejó otro documento que habría sido un informe en derecho que habría solicitado la Superintendencia de Salud a Rodrigo Díaz de Valdés, en el que básicamente se reafirmaría su tesis o postura en orden a que correspondía efectuar este traspaso y no mantener retenida dichos fondos como una garantía en liquidación. Y también hacer presente, señoría, que en el caso se interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por la parte reclamante y este fue declarado inadmisible. En cuanto a los documentos, esos son los documentos fundamentales o principales que apareja la reclamante, porque como se dijo, son una cantidad vasta de estos. Y la reclamada básicamente acompañó copia del contrato en cuestión y también las resoluciones que se recurren, además copia del rechazo del recurso jerárquico por parte de la superintendencia. Otras cuestiones que se debe hacer presente, señorías, cabe señalar que en su oportunidad la sala tramitadora le pidió al interventor designado a la reorganización concursal de la ISAPRE Más Vida que acompañara las juntas de acreedores que se habían verificado hasta esa fecha. En estas juntas de acreedores, en particular, en primer lugar acompaña el interventor una misiva que habría sido expedida por él en su calidad de interventor y representante legal de ISAPRE Más Vida en reorganización a la Superintendencia de Salud, ello a raíz de un acuerdo adoptado por la Junta de Acreedores, en virtud del cual pide que se autorice y proceda a hacer el traspaso de estos fondos de excedentes a fin de poner término a la situación que existía en esa época respecto de esa causa, bajo condición de que sea lo que legalmente corresponde. Y también acompañó copia de las juntas de acreedores que se habían verificado hasta el momento, de 21 de noviembre de 2018 y de 28 de enero del año pasado. En la primera de ellos, aparte de discutir el nuevo procedimiento de reparto, si iban en el segundo procedimiento de reparto, se discutió si debía o no el interventor hacerse parte en este proceso y finalmente no se adoptó una medida en el sentido de que debiera hacerse parte en esta causa e instruyeron al interventor que enviara la carta antes señalada.
Además, se abstuvieron en esas 12 juntas de acreedores de votar los prestadores de salud, consistentes en algunas clínicas y otros. Luego, señoría, referir que, como se dijo anteriormente, las partes han presentado también diversas cantidades de documentos. En efecto, también el día de ayer y hoy, la tercero coadyuvante, Oncovida, ha presentado documentos relativos, en primer lugar, a un oficio ordinario 1864 de 24 de julio del año en curso, en virtud del cual había solicitado a la superintendencia reclamada que se pronunciara acerca de los pagos que se habrían efectuado por parte de la ISAPRE Nueva Más Vida. Y en este ordinario, finalmente lo que se informa es que la ISAPRE Nueva Más Vida habría financiado un total de 9.000 millones y fracción de pesos relativo a estos fondos de excedentes con patrimonio propio. También, señoría, esos serían los antecedentes respecto de esta causa, y los demás documentos fueron aparejados en otras causas. Eso, señoría. ¿Alguna consulta a los integrantes del tribunal? No, presidenta, gracias. Sí, presidente, no sé, una duda. Aquí entonces la parte reclamada se allanó, ¿no es cierto?, a las pretensiones de la reclamante, de ISAPRE Nueva Más Vida. Yo tengo una duda procesal si los terceros coadyuvantes pueden ejercer actos de oposición a la parte que coadyuvaban, o sea, que auxiliaban y que estaban alineados con la parte reclamada. Si la parte reclamada se allana a la pretensión de la reclamante, no sé si procesalmente es admisible que el coadyuvante ejecute actos de oposición a ese allanamiento. A ese respecto, entonces, le solicitamos a quienes comparecen en esa calidad que extiendan sus alegaciones al punto que ha hecho referencia el ministro de la Barra. A pesar de la decisión de la sala tramitadora, les pedimos entonces que se extiendan a ese punto específico, dado que lo que la misma sala de cuenta de esta Corte decidió al momento de emitir el pronunciamiento en relación al fondo del asunto. Bien, puede hacer su alegación la parte reclamante. Gracias. Con la venia de sus señorías ilustrísimas, alego en la presente vista la causa en representación de la reclamante ISAPRE Nueva Más Vida, solicitando se acoja este recurso, reclamo de ilegalidad, todo ello en atención a los antecedentes de hecho y derecho que a continuación paso a exponer. Como ha señalado en forma previa, sus señorías ilustrísimas, como ha señalado la señora relatora, con fecha 10 de marzo del año 2020, la parte recurrida, reclamada, se allanó expresamente a las pretensiones de mi representada. Y este ilustrísimo tribunal, por resolución de 2 de junio, la tuvo por allanada, téngase por allanada a la reclamada Superintendencia de Salud. Es decir, aquí ya no existe discusión alguna, es decir, aquí ya no hay controversia y por lo tanto se hace aplicable lo dispuesto en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a que si el demandado en materia, si se allana y pertinente, si acepta llanamente las peticiones del demandante o si en su escrito no contradice o materia sustancial o pertinente los hechos sobre lo que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva. Es decir, y esto además en relación a los terceros hace aplicable lo dispuesto en el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil en cuanto que las resoluciones que se dicten en los casos de los dos artículos anteriores, que son el tercero coadyuvante, como son los terceros que han comparecido en auto, producirán respecto a las personas a quienes dicho artículo se refiere los mismos efectos que respecto a las partes principales.
Es decir, la resolución que tuvo por allanada a la reclamada del presente recurso, hoy ejecutoriada, aplica y afecta a los terceros, y como consultó el señor ministro de Navarra, esto les afecta y no pueden ejercer derechos o contravenir ese allanamiento porque su calidad se los impide, y la norma legal anterior también. Aclarado lo anterior, se hace presente a su señoría que el recurso de auto, de igual forma, esa era absolutamente procedente. Así, en forma previa y breve, respecto a la declaración de inadmisibilidad que solicitó la superintendencia, pide la declaración de inadmisibilidad por falta de competencia de sus señorías ilustrísimas. ¿Por qué? Porque señala que, atendido que mi representada ejerció el derecho del artículo o la acción del artículo de 113 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, en contra de la resolución que denegó un recurso de reposición respecto al ordinario 3110, eso con recurso jerárquico en subsidio, eso implicó que prorrogaba la competencia del organismo fiscalizador, y el impugnar por vía administrativa implicaba renunciar a la vía judicial. Lo anterior, sus señorías ilustrísimas, carece de todo fundamento, y en especial de fundamento jurídico. ¿Por qué? Porque el artículo 113, respecto de la admisibilidad, en la especie fue cumplido por resolución de fecha 28 de septiembre del año 2018, en cual se hizo el examen de admisibilidad y se declaró admisible. En segundo lugar, el contencioso administrativo del artículo 113 del decreto con fuerza de ley número 1 no exige agotamiento de la vía administrativa como preclusión del derecho de impugnar judicialmente antes que se resuelva el jerárquico. En tercer lugar, el control de admisibilidad previo de acciones judiciales es excepcional y de interpretación restrictiva. El artículo 113 establece que la admisibilidad se ve en cuenta y respecto de la materia, es decir, con respecto a la resolución que deniegue un recurso de reposición administrativo y que se interponga dentro de plazo que, como se dijo, ya se cumplió en autos con fecha 28 de septiembre del año 2018. Ahora bien, es principio básico, además, la revisión de los actos de la autoridad por vía judicial de conformidad al artículo 19, número 3 y 76 de la Constitución Política de la República. Y, a mayor abundamiento, la propia Superintendencia de Salud, en otros reclamos, ha señalado que exclusivamente procede dicho reclamo cuando se hace respecto del recurso que deniega la recusión administrativa con jerárquico. Así lo ha señalado con fecha 19 de enero del año 2018 en los autos ROL 10.548-2017 y 15 de febrero de 2018 los autos ROL 14.686-2017 de este ilustrísimo tribunal. Además, por último, señoría, respecto a este punto, cabe señalar que debe aplicarse el artículo 54 de la ley 19.880, en cuanto que, si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación, es decir, debe inhibirse la administración. Así queda en claro que la solicitud de inadmisibilidad es improcedente y carece de todo fundamento. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que se recurre en auto? En auto se recurre a la resolución 362 de fecha 21 de agosto del año 2018, que confirmó rechaza el recurso de reposición interpuesto por mi representada respecto al ordinario 3110 de 23 de mayo del año 2018. En definitiva, se pretende a través de esas instrucciones que mi representada, cesionaria de la cartera de afiliados, se haga cargo con recursos propios de excedentes que no han sido puestos a su disposición. Es decir, se impone una carga pública y se hace una expoliación administrativa. Lo que procedía en autos
y en la especie es que los excedentes debieron ponerse a disposición de mi representada o deben disponibilizarse de la garantía legal que los aseguró. Por lo tanto, la instrucción es contraria a derecha de acuerdo a lo que se pasará a demostrar. Brevemente, algunos antecedentes de hecho, sus señorías ilustrísimas. En febrero y marzo del año 2007, la Superintendencia de Salud, por desajustes financieros, ordenó, según las facultades que le otorga el artículo 222 del Decreto con fuerza de ley número 1, un plan de ajuste al ISAPRE. La ISAPRE incumplió ese plan de ajuste, por lo que designa un administrador provisional. Este administrador provisional, designado por la propia superintendencia, se pone a verificar algunas alternativas para poder salvar lo que eran ISAPRE más vida y en especial proteger a sus afiliados. Es por ello que después de verificarse y proponerse diferentes alternativas, lo que se determina es que se transfiera la cartera de conformidad a lo que lo dispone el artículo 219 del decreto con fuerza de ley número 1, que faculta a la empresa que faculta a la ISAPRE a transferir la totalidad de sus contratos a otra ISAPRE. Es decir, el administrador provisional, conjuntamente con mi representada en ese tiempo, ISAPRE Óptima, lo que hacen es celebrar un contrato sobre la cartera de afiliados y así mi representada adquiere la totalidad de los contratos de salud provisional y cartera de afiliados y beneficiarios de ex ISAPRE más vida, y obviamente incluidos los denominados excedentes de cotizaciones de acuerdo a lo que claramente se dejó establecido en la cláusula 9ª del contrato celebrado entre las partes. Se hace presente a sus señorías ilustrísimas que la Superintendencia de Salud aprobó la figura y aprobó el contrato celebrado entre las partes. Estábamos en la reorganización de ISAPRE Mafida, que se encuentra en proceso ante el primer juzgado de Concepción. Así las cosas, el administrador provisional ya en mayo y junio del 2017 solicita a la superintendencia la transferencia de los excedentes y la superintendencia ya en esa época respondió que los traspasos de los excedentes serían de acuerdo a los tiempos y etapas de las que contempla el proceso de liquidación de la garantía. Posteriormente, en noviembre del año 2017, la superintendencia canceló el registro del ISAPRE más vida. Ahora bien, ¿qué son los excedentes? Los excedentes son el monto de dinero cuya causa inmediata es la ejecución del contrato de salud, ya que se generan por el pago que hace el afiliado por cotización obligatoria y se producen cuando la cotización legal es superior al precio del plan. Es decir, es la diferencia positiva que se genera entre el valor del plan y la cotización obligatoria. Así, si un plan cuesta 4 UF y la cotización obligatoria es de 5 UF, hay un excedente de 1 UF. Y esos son los excedentes. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los excedentes? Los excedentes son propiedad de los afiliados. Así, hasta el año 1995, antes de la dictación de la ley 19.381, para el ISAPRE eran ingresos operacionales, es decir, cada vez que había excedente, la ISAPRE se quedaba con ellos. A contar de la ley del año 95, son de propiedad del afiliado. Son heredables, son inembargables, por regla general son irrenunciables, solamente se pueden renunciar cuando son beneficios adicionales como contratos con despedadora o contratos cerrados. Los administra la ISAPRE en una cuenta individual por cada afiliado.
se reajustan y generan intereses, la ISAPRE cobra por dicha administración, siguen al afiliado, es decir, nunca el afiliado los pierde, y si se cambia de ISAPRE, se lleva sus excedentes a la otra ISAPRE. Constituyen en definitiva un patrimonio fraccionado de afectación, es decir, cada fracción está sometida a régimen jurídico distinto y gestiones que en uno se hacen solo obligan a aquella parte o fracción y no pueden ser objeto de negocio jurídico, no pueden ser dados en garantía. Sus señorías ilustrísimas, estas propiedades de los excedentes no es que las diga yo, sino están establecidas en el artículo 188 del decreto con fuerza ley número 1. ¿Cuál es la finalidad de los excedentes? Cubrir cotizaciones en cesantía, financiar copagos, financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato, pagar cuotas préstamos de salud a instituciones de salud provisional y cubrir cotizaciones adicionales voluntarias. Es decir, los excedentes tienen objeto específico y único que son los antes señalados. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre los excedentes y la garantía? El sistema exige a las ISAPRES una garantía legal, una mínima de un monto fijo de unidades de fomento y un porcentaje de las obligaciones, prestaciones por pagar, prestaciones en proceso de liquidación, prestaciones ocurridas y excedentes y exceso de cotizaciones. Estos están garantizados en el 100% en la garantía, es decir, cada peso de excedente de cada afiliado de propiedad suya, personal, inembargable, heredable y todo lo demás, se puede ocupar única y exclusivamente para los fines indicados en las cuentas individuales que están en custodia, en dineros en custodia, en un custodio ajeno a la ISAPRE, no en poder del ISAPRE, y que solo los administra el ISAPRE, se pueden ocupar para eso y están 100% garantizados en la garantía legal. Así, hasta ahora tenemos que los excedentes son propiedad de los afiliados que los administra el ISAPRE en cuentas individuales, que los excedentes son indivisibles al contrato de salud, que los excedentes se encuentran 100% garantizados en la garantía legal que se mantiene en los custodios, que ISAPRE Nueva Más Vida adquirió los contratos de salud de ISAPRE Más Vida, obviamente incluidos los excedentes en las cuentas individuales de los afiliados que estaban garantizados por la garantía legal, que se solicitó la transferencia de los excedentes a la superintendencia, quien reiteradamente señaló que lo haría, que están en tránsito, que lo harían el proceso de garantía, que se darían en documentos a pago y todo lo demás de acuerdo a lo que más adelante se dirá. ¿Cuáles son las ilegalidades que se reclaman, su señoría? Se reclama que en el considerando sexto de la resolución base de reclamada, se señala que la entidad obligada legal y contractualmente a efectuar el traspaso de excedente no es la superintendencia, sino la ex ISAPRE Más Vida con cargo a fondos propios. Y en el considerando 10, que la entidad deudora es ISAPRE Más Vida y no la superintendencia, y que no se requeriría autorización de la superintendencia para el traspaso de la garantía. Aquí se producen los errores que se han denunciado, sus señorías ilustrísimas. En primer lugar, al artículo 181. Es obligación de las ISAPRES mantener en custodia de valores, garantía, incluidos los excedentes, en el 100%. Y en el inciso 10 de la señalada norma legal, se establece que la ISAPRE deberá comunicar la intención de destinar fondos de garantía a los pagos de los numerales 1 y 2 del artículo 181, 5 días antes, que pide la autorización. Y si nada se responde por la superintendencia, de igual forma habrá que se puede hacer. En segundo lugar,
¿Dónde están los excedentes, sus señorías ilustrísimas? Los excedentes hoy en día de los afiliados de ISAPRE Más Vida están en documentos financieros que los tiene la Superintendencia de Salud, producto de que una vez cancelado el registro y se hizo de ella de la garantía. Ahora bien, ¿para qué se pueden usar estos excedentes? Se pueden usar única y exclusivamente para las finalidades que establece la normativa legal. Aquí en la especie no es como se señalará y escuchará que mi representada quiere con ello, en definitiva, paliar un mal negocio que habría realizado con la compra de la cartera con los excedentes de los afiliados. No es así, su señoría y justicia. Mi representada no quiere disponer de esos fondos, no le corresponde disponer de esos fondos. Esos fondos son de los afiliados a ISAPRE Más Vida, algunos hoy en ISAPRE Nueva Más Vida y otros que han sido traspasados, se han traspasado a otras ISAPRE y en los cuales mi representada, de acuerdo a lo que señaló en la relación de los 18.000 millones de pesos que estaban en la garantía, ya ha tenido que, con fondos propios, cubrir más de 9.000 millones de pesos para que los afiliados puedan hacer uso de esos recursos. Pues bien, al señalar que mi representada debe con fondos propios cubrir lo que eran los excedentes de la garantía de Más Vida, se desnaturaliza que eran los excedentes, de quién son la propiedad y que la ISAPRE solo lo administra. Así, en definitiva, la superintendencia, fundado en que puede interpretar las normas legales, aquí no solo interpreta, sino que en definitiva lo que hace la Superintendencia de Salud es tratar de legislar o complementar una norma en forma que no es procedente. Las facultades de interpretación de la superintendencia no pueden modificar la naturaleza jurídica de los excedentes y destinarlos a otros fines. Además, con todo el actuar de la superintendencia, se vulnera el principio de confianza legítima. Sus señorías ilustrísimas, con fecha 15 de marzo del 2018, frente a una solicitud de mi representada, la intendenta de Fondos y Seguros Provisionales de Salud, doña Nidia Contardo Sierra, responde, y me permito leer, al respecto el tratamiento de los excedentes de cotizaciones en el marco de la liquidación de garantía de la ex ISAPRE Más Vida, contempla que las cuentas corrientes de los afiliados vigentes y no vigentes deben transferirse a ISAPRE Nueva Más Vida S.A., generándose un archivo que permite identificar las personas desafiliadas para posteriormente fiscalizar el traspaso final al ISAPRE de destino por parte de ISAPRE Nueva Más Vida. La modalidad de transferencia contemplará la toma de instrumentos de inversión a cuenta de la garantía y a ISAPRE Nueva Más Vida S.A. Se le entregará un archivo con la información del inventario. 15 de marzo del año 2018. Esa comunicación se adjunta a las actas de la reunión de la Comisión Liquidadora de la Garantía, donde entre los acuerdos de fecha 19 de diciembre del año 2017, estamos hablando de Comisión de Liquidación de la Garantía de la Superintendencia de Salud, se establece, deben transferirse las cuentas de excedentes afiliados vigentes y no vigentes a Nueva Más Vida y se generará un archivo. La modalidad de transferencia contemplará la toma de instrumentos a cuenta de la garantía y a nombre de ISAPRE Nueva Más Vida. Ese es el oficio. Después, el propio fiscal de la Superintendencia de Salud emite un informe en el que, en definitiva, señale: la Superintendencia de Salud deberá transferir a la ISAPRE Nueva Más Vida los dineros que corresponden a los excedentes de sus actuales afiliados con cargo a la garantía de ISAPRE Más Vida, dado que dichos dineros forman parte de ella, de acuerdo con el numeral primero del artículo 181, y se encuentran en segundo lugar de prelación, de acuerdo al numeral segundo del artículo 226. Más aún, en la página web, ese informe, sus señorías ilustrísimas, es de 19 de julio del año 2018.
en la misma época, la superintendencia, y se encuentra acompañado en autos una protocolización con una certificación notarial de lo que informaba la página web de la Superintendencia de Salud en esa época, que decía que las cuentas de excedentes serán traspasados a ISAPRE Nueva Más Vida. Y si existe algún cambio, esta última gestionará su traspaso a la institución de último destino. Así, en todo el periodo, siempre se le dijo a mi representada que los excedentes le serían traspasados. Y solamente con la resolución que da origen a esta causa reclamada, se cambia el criterio. Es decir, aquí, a juicio de esta parte, se afecta el principio de confianza legítima. Pero lo anterior, sus señorías ilustrísimas, no es todo. Así, disculpen, todavía se me está escuchando, ¿no? Sí, abogado, muy bien, puede seguir. Ya, pero lo anterior no es todo, sus señorías ilustrísimas. Para dilucidar este problema, la propia Superintendencia de Salud contrató un informe en derecho, que en definitiva fueron 2 informes en derecho, del abogado don Rodrigo Díaz de Valdés Valbontín, abogado de Derecho Civil y Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, donde en definitiva en los 2 informes, uno hecho con anterioridad a la ley, a la publicación de la ley 21.173, a lo cual me referiré más adelante, y otro con posterioridad a la publicación de la ley, donde establece que, en efecto, la conclusión es, en efecto, considerando que Nueva Más Vida es la cesionaria de los derechos y obligaciones de Más Vida, pasando a ocupar la calidad de contratante integrante frente a los afiliados traspasados, esta tiene derecho a utilizar la garantía legal constituida por Más Vida para cumplir con las obligaciones correlativas a los excedentes de los ex afiliados Más Vida generados en todo periodo. Ahora bien, esa conclusión además se encuentra avalada por los informes acompañados por esta parte de don Ulises Nancuante, ex fiscal de la superintendencia, y por el informe evacuado o opinión legal por don Ramiro Mendoza Zúñiga, ex contralor general de la República. Todos ellos concuerdan que, atendía la naturaleza de los excedentes, es decir, que son de propiedad de los afiliados, que se mantienen en cuentas individuales, estos, al traspasarse la cartera de afiliados, necesariamente deben traspasarse. Sus señorías ilustrísimas, la pregunta es, y lo que indico y solicito que a lo menos los prestadores se refieran a eso, si no corresponde que estos excedentes fueran traspasados a ISAPRE Nueva Más Vida, ¿qué pretenden ellos? Claramente lo que pretenden es que ellos excedentes vayan a pagar deudas que tenía ISAPRE Más Vida con dichos prestadores. Pero eso infringe 2 cosas. 1, la naturaleza jurídica de los excedentes. 2, la forma en que pueden usarse única y exclusivamente los excedentes. Mi representada no está usando los excedentes para pagar una deuda entre 2 ISAPRES. Mi representada lo que está haciendo es solicitar que esos excedentes sean traspasados directamente a los afiliados. Por lo demás, con fecha 21 de septiembre del año 2019, se dictó la ley 21.173, que modificó el decreto número 1, decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, y que en su artículo único estableció que anualmente las instituciones de salud provisional ahora deberán devolver al afiliado el saldo acumulado en su cuenta individual de excedente que no hubiera sido requerido para alguno de los fines indicados en el inciso 4, monto que se pagará en la forma que señala la superintendencia en norma de carácter general.
Pues bien, aquí lo que procede, sus señorías ilustrísimas, es que la propia superintendencia, en cumplimiento de esta ley, tome los excedentes de los afiliados y los que ya tienen más de un año, los entregue y pague a los afiliados cuando no se hubieran usado, cuando existiera saldo. Así lo establece expresamente el mandato del legislador. Más aún cuando hoy día hay 217.627 personas en esa situación. Sus señorías ilustrísimas, la circunstancia que los excedentes de más de 18.000 millones de pesos están en poder de la superintendencia se desprende del ordinario 2326 de fecha 25 de septiembre del año 2019 del superintendente de salud a doña Pilar Silva García de Cortázar, secretaria del Senado, en que contesta unas consultas llevadas por oficio del senador Raivandrat Quinteros y en la que expresa detalladamente, 1, monto de la garantía ex ISAPRE más vía existente a la fecha, septiembre del 2019, 49.816.184.348 pesos. Monto de excedente de los ex afiliados de la ISAPRE más vía que se encuentran cubiertos por dicha garantía, 18.875.441.853 pesos. Es decir, la recurrida, reclamada, que se allanó a la postura de mi representada, reconoce que hoy día tiene dentro de la garantía legal de ISAPRE más vida 18.000 millones de pesos que son de los afiliados. Y lo que corresponde ahora es que esos excedentes se pongan a disposición de los afiliados. Así su señoría, el no traspasar los excedentes de afiliados de ISAPRE más vida a ISAPRE Nueva más vida en la cuenta de excedentes o ahora a los que tienen más de un año derechamente a los afiliados y obligar e instruir a ISAPRE Nueva más vida de pagarlas con fondos propios constituye una ilegalidad. No aplicar la normativa legal expresamente establecida en el artículo 188, 219 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud y los artículos 6 y 7 de la Constitución constituye una legalidad. Y lo anterior afecta el derecho a propiedad, a los afiliados dueños de los excedentes, a ISAPRE Nueva más vida por no poder disponer de dichos excedentes y más aún a tener que pagar con dichos fondos propios. En definitiva, sus señorías ilustrísimas, el recurso cumple con los parámetros de admisibilidad establecidos en el artículo 113 del decreto con fuerza de ley número 1. Adicionalmente, la Corte Suprema y la doctrina han establecido que la admisibilidad es de derecho estricto y en la especie aplicaría el artículo 54, inciso final de la ley 19.880 en cuanto a que la administración, en este caso la Superintendencia de Salud, debió abstenerse de seguir conociendo el recurso jerárquico interpuesto en forma subsidiaria. Los excedentes de cotización son una obligación que se origina a partir de la cotización legal obligatoria y de aplicación de los contratos de salud. Por lo tanto, al transferirse los contratos de ISAPRE Nueva más vida, necesariamente los excedentes de los afiliados debieron transferirse porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Al no hacerlo así, la superintendencia ha actuado ilegalmente. Al rechazar el recurso de reposición administrativo contra la resolución exenta IF 362, se ha actuado ilegalmente. Y aquí quiero, su señoría, hacer presente que, como lo dijo el Tribunal Constitucional, al resolver la inadmisibilidad del recurso interpuesto por esta parte, es esta la sede, la del reclamo de ilegalidad, donde se tiene que decidir la legalidad o no legalidad
de lo actuado por la superintendencia. Así, sus señorías, y haciendo mención a los terceros, la señora relatora ha señalado que se acompañó carta del interventor de ISAPRE más Vida a la Superintendencia de Salud. Carta de fecha 6 de febrero del año 2019, donde en definitiva pide expresamente el interventor que en cumplimiento a lo acordado por las partes en su oportunidad, autorice y se proceda a hacer el traspaso a ISAPRE Óptima a fin de poder así poner término a esta situación pendiente hace tan largo tiempo referido a los excedentes. ¿Y cómo se genera esa carta? Esa carta se genera en 2 juntas de acreedores de reorganización concursal de ISAPRE más Vida S.A. La de fecha 1 de noviembre del 2018, donde comparece don Isaac Stevens Muñoz en representación de UC Christus Salud S.p.A. y don Freddy Ramírez León en representación de Farmacias Cruz Verde. Y en la misma, en el acápite 5, situación de excedentes, se acuerda, la Junta toma conocimiento de lo informado e instruye al interventor a enviar una carta dirigida a la Superintendencia de Salud reiterando la solicitud de traspaso de la garantía realizada con fecha 16 de mayo del 2017 por parte del administrador provisional don Robert Rivas a la Superintendencia de Salud. Y posteriormente, el 28 de enero del 2019, donde también comparece UC Christus y Farmacia Cruz Verde, en definitiva, la Junta de Acreedores toma conocimiento de lo informado y acuerda instruir enviar una carta de residencia en la forma propuesta por parte de la Comisión Acreedora y leída por el representante de UC Christus con la abstención de, y hay abstención, pero no se abstiene ni UC Christus ni Cruz Verde. Es decir, su señoría, hoy día dichos prestadores pretenden aprovecharse y con estos fondos de propiedad de los terceros pagar deudas que se generaron por ISAPRE más Vida con dichos prestadores, los cuales deberán estarse al procedimiento de reorganización y no al proceso de liquidación de la garantía. Su señoría, los excedentes no entran en la garantía, no son embargables y no pueden destinarse a otro fin que no sea el señalado por la ley. Por todas estas consideraciones, se solicita a su señoría ilustrísima acoger el presente reclamo de ilegalidad y en definitiva dejar sin efecto la instrucción dada por la Superintendencia de Salud en cuanto a de proceder al traspaso de los excedentes y ordenar se traspasen dichos excedentes de la garantía legal con cargos propios y en definitiva dejarla sin efecto. Muchas gracias, abogado. Puede hacer su intervención en este momento que comparece en representación de la superintendencia. Ya. Con la venia ilustrísima, alego en representación de la Superintendencia de Salud reclamada en estos autos. El allanamiento que esta parte realizó al presente recurso de reclamación ha provocado múltiples reacciones como si hubiera sido una decisión absolutamente inexplicable. Pero sin embargo, esta decisión de allanamiento que se adoptó el día 10 de marzo del año en curso ha sido la única decisión sensata y que vuelve a encauzar a la superintendencia dentro de los fines para la cual ha sido creada, la aplicación correcta de la ley. Esta fiscal asumió el cargo en enero del presente año y la primera tarea que se le encomendó fue hacer una revisión exhaustiva de este asunto, por cuanto existían demasiadas interpretaciones cruzadas antagónicas. Y lo primero que se hizo fue determinar a quién pertenecían los dineros que están en disputa en esta reclamación. Y se llegó a la unívoca conclusión de que estos son dineros
de propiedad exclusiva de todos los cotizantes de la ISAPRE Más Vida que fueron transferidos a ISAPRE Óptima, actualmente ISAPRE Nueva Más Vida. Y para esto, además hay texto de ley. El artículo 188 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 de salud señala a la letra: toda vez que se produjeren excedentes de la cotización legal en relación con el precio de las garantías explícitas en salud y el precio del plan convenido, en los términos a que se refiere el inciso siguiente, esos excedentes serán de propiedad del afiliado inembargables e incrementarán una cuenta corriente individual que la institución deberá abrir a favor del afiliado, aumentando la masa hereditaria en el evento de fallecimiento. Esa definición y este concepto no ha sido discutido por nadie de manera seria en todo este proceso. Y aún más, como se ha señalado, los 3 tratadistas respecto de los cuales se pidió su opinión legal, es decir, don Ramiro Mendoza, el excontralor, don Rodrigo Díaz de Valdés, profesor de Derecho Constitucional, y don Ulises Nancuante, ex fiscal de la Superintendencia de Salud, han sido absolutamente contestes en señalar que son dineros propios de los afiliados. Resuelto este tema de quién son estos dineros, se pasó a la segunda etapa del problema que se me planteó, que fue de qué forma tenemos que dar solución a este recurso que está entrampado hace prácticamente 2 años. Porque el propósito de la superintendencia en este mandato fue proteger a los afiliados. Aquí algo había con los afiliados que no estaba bien. Y en consecuencia, el cometido fue de qué manera realmente la superintendencia va a otorgar protección. Porque si los dineros son de los afiliados, tenemos que ver la forma de que los dineros lleguen a los afiliados, a sus dueños. Y sin duda, la respuesta fue también una: terminar este recurso. ¿De qué forma? De la única posible que teníamos, a través de un allanamiento. Lo anterior presentaba la ventaja de terminar la arista judicial y también nos permitiría proceder a hacer todos los ajustes administrativos tendientes a dictar los actos correctamente y enfocados a que los dineros puedan ser liberados y entregados a los afiliados. Lo que cabe preguntarse es, dado lo claro del dominio de los excedentes, como asimismo lo claro de que la única posibilidad de poder destrabar todo este problema era a través de un término de este recurso, es por qué los anteriores superintendentes tomaron un camino tan oblicuo que desprotegía absolutamente a los afiliados, que no tuvieron intervención alguna en el traspaso que tuvieron que ser objeto de una ISAPRE a otra. No voy a volver a hablar de la situación que tenía ISAPRE Más Vida, eso es de público conocimiento, pero los afiliados no tuvieron ninguna participación en las decisiones. ¿Cómo estos superintendentes tomaron un camino tan distinto, tan alejado de los fines que provee la ley respecto de dineros que eran obviamente de su propiedad? Esta parte no va a ahondar en un camino tan sinuoso en aventurar respuestas, porque definitivamente todo lo que se hizo hasta antes del allanamiento del mes de marzo de este año fue absolutamente decisiones alejadas de la ley. Y más que alejadas de la ley, alejadas absolutamente de los intereses que tiene que tener la superintendencia en esta materia. En consecuencia, el motivo del allanamiento, que tanta especulación ha despertado incluso a través de periódicos, revistas y opiniones, no ha sido otro que proteger los intereses de los afiliados y que vuelvan a recuperar los dineros que les pertenecen. En consecuencia, los dineros que se disputan en esta causa solo tienen un dueño. Todos y cada uno de los afiliados de ISAPRE Más Vida que fueron transferidos el año 2017 a ISAPRE Óptima.
Consecuencia, para no volver sobre muchos de los hechos que ya se han relatado, los dineros jamás han sido motivo ni han sido confundidos con aquellos dineros que forman parte del proceso de reorganización judicial que se sigue en la ciudad de Concepción. Civilinamente se ha pretendido por algunos terceros que son pseudos coadyuvantes de esta superintendencia, que señalan que ni las ISAPRE, Nueva Más Vida, ni tampoco estos afiliados han hecho verificaciones de crédito en ese procedimiento. ¿Y para qué? Si en ese procedimiento lo que se liquida y lo que se pagan son las deudas que tiene la ISAPRE con terceros y que se deben pagar con el patrimonio del ISAPRE. ¿Qué tiene que ir a hacer allá ISAPRE Nueva Más Vida y qué tiene que ir a hacer allá los afiliados? Esto es como que el dominio que tienen los afiliados sobre sus dineros se extingue por una no verificación en un procedimiento que no tiene absolutamente ninguna relación. No existe modo de extinguir el dominio sobre estos dineros por no verificación. Y tampoco no existe como modo de adquirir el dominio de este dinero por otro por la no verificación. La verificación en este procedimiento seguido en la ciudad de Concepción de reorganización es absolutamente algo inútil. Es una exigencia que no conduce a nada. Los dineros de estos excedentes jamás han formado parte del patrimonio de la ISAPRE Más Vida, ni tampoco se han podido confundir con ese patrimonio. Los dineros nunca, los dineros por excedente, nunca han sido de propiedad de ISAPRE Más Vida, tampoco son de propiedad de ISAPRE Nueva Más Vida, y por tanto jamás han estado afectos al cumplimiento de los créditos que se están tratando de solucionar a través del procedimiento concursal de reorganización judicial. Los excedentes de cotizaciones, bajo ningún punto de vista, integran el patrimonio de la ISAPRE. La ISAPRE es una mera administradora de los dineros con la obligación de aplicarlos a los fines que señala la ley y que es una materia que fiscaliza la superintendencia que representa. No olvidemos que de acuerdo a las reglas generales, especialmente el artículo 2465 del Código Civil, el patrimonio de la ISAPRE como deudora es la única que queda afecta al pago de sus deudas con terceros. Y como se ha señalado, estos dineros no forman parte del patrimonio. El mismo razonamiento se aplica al proceso de liquidación de la garantía que sí está realizándose ante la Superintendencia de Salud por mandato legal. Estos dineros tampoco están afectos al pago de créditos. Son de los afiliados, son los únicos que lo pueden usar y solo pueden ser usados en los fines que señala la ley. Y si no son usados, de acuerdo a la última modificación legal que se señaló, son devueltos. Libre disponibilidad. Al no formar parte del patrimonio de la ISAPRE, tampoco pueden estar destinados a pagar créditos de terceros. Y siendo de propiedad de los afiliados, tampoco estos excedentes pueden estar separados de los afiliados, quienes son los únicos legalmente habilitados para poder disponer de ellos. Son un patrimonio de afectación. Y la única posibilidad de que se desafecten es que transcurra un año, no hayan sido utilizados y sean restituidos. Y ahí quedan de libre disponibilidad. Antes de eso, tienen que estar necesariamente vinculados. En consecuencia, lo que ha ocurrido con todo este problema, en que se ha pretendido y se ha dicho de manera absolutamente equívoca de quiénes son, dando a entender de que quedan en la garantía, pero no son de la garantía, pero son del afiliado, pero no se le entregan al afiliado. Lo cierto es que el año 2017 se produjo una situación anómala en la cual todos los afiliados y toda la cartera de contratos se transfirió hasta ISAPRE que la compró, pero sin embargo todo lo que eran los excedentes quedó retenido. Se produjo la separación y esto ha perjudicado directamente a los afiliados que han estado 2 años privados de hacer uso de su excedente, privados de su dominio. Y lo peor
es que esto ha sido provocado por muchas decisiones equívocas de la superintendencia y de las autoridades anteriores, que estamos tratando en esta causa de corregir. Los excedentes nacen y mueren como excedentes. No hay ninguna posibilidad de mutar, ninguna. Los dineros que se generaron como excedentes de conformidad al artículo 188, ya citado, toda su vida son excedentes. Pase lo que pase, incluso aunque estén separados de sus dueños. Que circunstancialmente estén confundidos dentro de los dineros de la garantía, no los hace cambiar de naturaleza. No forman parte de la garantía liquidable. No pueden ir al pago de prestadores de salud ni otra obligación que no sea la que la ley les previó. Solo los afiliados pueden disponer de ello. Ni siquiera la Superintendencia de Salud puede pescar estos dineros y aplicarlos a otro fin distinto. Aún más, la Superintendencia de Salud carece de causa actualmente para mantener en su poder estos dineros. Lo que hace absolutamente improcedente, como se ha hecho en anteriores instrucciones, en exigirle a ISAPRE Nueva Más Vida que tiene que caucionar en su respectiva garantía estos excedentes. Los excedentes son un pasivo para las ISAPRES, no un activo, un pasivo, y en consecuencia, en la medida que la ISAPRE efectivamente esté administrando estos dineros que se han generado como excedentes, tiene la obligación correlativa de tenerlos respaldados en la garantía. Si los dineros no están, no tiene por qué estar en la garantía. Carece de causa esa garantía. Y por otra parte, tampoco las ISAPRES, ni Nueva Más Vida, ni ninguna otra, ninguna, ni abierta ni cerrada, ningún ISAPRE tiene obligación legal de suplir la existencia de estos excedentes con fondos propios. O se generan en la cotización o no se generan. Pero la ISAPRE no está obligada legalmente a tener que ser ella, con sus dineros propios, la que tiene que financiarlo. Ella los administra. No más que eso. Que terceras personas, en concreto prestadores de salud, acreedores de la ISAPRE Más Vida, pretendan derechos sobre estos 18.000 millones de pesos, no pasa de ser una expectativa que no tiene ningún asidero legal. Y que simplemente, como se señaló, fue alimentado por estas interpretaciones equívocas que se hicieron antes por la Superintendencia de Salud, que no tenía claridad de lo que había. Encauzar el propósito de la Superintendencia de Salud en los objetivos legales y en el correcto y legítimo destino que tienen que tener estos dineros fue el único motivo que tuvo el señor Superintendente de Salud, don Patricio Fernández, y esta fiscal para presentar el allanamiento en el mes de marzo. No hay más. Todo lo demás es ciencia ficción. Que ayudar a ISAPRE Nueva Más Vida, en absoluto. Estamos preocupados de los afiliados, tanto de los que pertenecen a una de esas ISAPRE, como aquellos que han cambiado de ISAPRE, como aquellos que han muerto. Debemos devolverle sus dineros. Es así de simple. Y terminar con las ilegalidades y las interpretaciones que se alejan de la naturaleza de estos fondos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la instrucción que motivó toda esta acción de reclamación? Se habla que fue la resolución que negó el lugar a la reposición. Es cierto, esa es la causa más directa. Pero antes que eso vino la instrucción del oficio 3110 de mayo del 2018. ¿Y qué decía esa instrucción? No voy a repetir todo, pero decía dos cosas que eran absolutamente apartadas de la ley.
que cuando existe transferencia de afiliados, la ISAPRE que compra pasa a ocupar el lugar de la anterior, con todos sus deudas, derechos y obligaciones. Eso no es así. Eso nunca ha sido así. ISAPRE Nueva Más Vida no es la continuadora legal de ISAPRE Más Vida. Es otra ISAPRE distinta que compró la cartera de contratos y la de afiliados y beneficiarios. Es una compradora autorizada por la ley con todos los requisitos que se prescriben, pero bajo ningún punto de vista se puede señalar en forma seria y responsable que esta ISAPRE es la continuadora legal de la anterior. Si así fuera, por una sola vez como ejercicio hipotético, yo pregunto si realmente ISAPRE Nueva Más Vida, Óptima primero, Nueva Más Vida después, fuera la continuadora legal, ¿qué sentido tendría entonces la reorganización judicial de Concepción y qué sentido tendría la Comisión Liquidadora y Garantía? ¿Para qué hacemos esos dos procedimientos concursales de pago si en definitiva tenemos una persona jurídica que se va a hacer cargo de todo este pasivo? La respuesta es obvia. Porque esta nueva ISAPRE simplemente compró, con restricciones, sujeta a un montón de condiciones, como se le quiera ver. Pero no pasa de ser una compradora. Y si la ISAPRE vendedora, en este caso Más Vida, terminó su existencia legal, no fue porque vendió y fue absorbida. Fue porque se le canceló su registro porque ya no tenía razón de ser su existencia. Una ISAPRE sin afiliados y sin contratos de salud es una persona sin corazón. No tiene razón de ser. Pero sus deudas tienen que ser liquidadas de conformidad a la ley y eso ocurre en un proceso de reorganización y con la liquidación de la garantía. Ahí está la explicación. Eso por un lado. Primer gran error que cometió la instrucción que se impartió. Y el segundo error es pretender que hubiera sido la ISAPRE compradora, que con sus recursos propios tiene que poner la plata de los excedentes de la gente que adquirió y que le fue transferida. Esas dos circunstancias que se dicen y no se dicen, pero están, son la base del error que nos ha llevado a todo este problema en el que estamos hoy día después de 2 años. Por eso llama tanto la atención de una situación que es tan clara, que la respuesta está en la ley, la respuesta está en las normas jurídicas, se haya empeñado en una interpretación tan contraria a lo del deber ser. Y peor, tan perjudicial a los afiliados. Son absolutamente erradas todas esas interpretaciones. Y esto también lo veremos en las otras causas que también impugnan instrucciones, salvo una, pero en general este criterio o descriterio se replica en otras instrucciones posteriores. Entonces, ISAPRE Nueva Más Vida no es continuadora legal de ninguna ISAPRE, es ella. Los excedentes son de propiedad de los afiliados y por tanto tienen que seguir a sus dueños y tienen que estar plenamente disponibles para ellos. Las ISAPRE son meras administradoras de estos dineros. Como se ha dicho, tanto en la relación como en el anterior alegato, en el contrato de cesión de créditos y de beneficiarios se estipuló expresamente que los dineros derivados de las cuentas de excedente serían traspasados de la garantía. Y eso es absolutamente correcto. Por todo lo que he señalado, porque estos dineros no pueden estar afectos a otro pago o a otro fin que no sea que los afiliados los usen. Entonces, esto de que nos van a quitar parte de la masa que tenemos con cargo para pagarnos, eso no es así. Aunque no lo hubiéramos dicho, esos dineros no pueden ir al pago de créditos de prestadores. Se dijo así, se pactó así, se acordó así. Y contrariamente a lo que se ha dicho en algunos documentos, este contrato, esta negociación no es algo ajeno a la Superintendencia de Salud. La Superintendencia está obligada a velar
Porque toda relación, negociación, contrato, acto o como se le quiera llamar, que afecte a los beneficiarios y sus derechos, se haga en conformidad a la ley. No necesita la superintendencia que alguien diga que la superintendencia la va a fiscalizar o va a velar. La superintendencia lo va a hacer. No olvidemos, señoría, que el administrador provisional que se designó para poder buscar una solución al problema financiero que tenía ISAPRE Más Vida, lo designó la Superintendencia de Salud. El administrador rendía cuentas a la Superintendencia de Salud. Y esto es lo que hace más llamativo a esta fiscal, que ahora pretenda desconocer lo que se hizo. La Superintendencia de Salud siempre supo lo que se hizo. Y obviamente la transferencia de esta cartera no podía ser sin la autorización de la superintendencia porque la ley lo exige. En consecuencia, que la superintendencia no se va a inmiscuir o no va a intervenir en el convenio o en las estipulaciones, sí se tuvo que meter. Y por eso dio su autorización. A pesar de todo esto, las autoridades persistieron en mantener esta interpretación alejada de los fines, dictaron el oficio 3110, luego rechazaron la reposición, se judicializó, y a pesar de eso, y contrario al artículo 54 de la ley 19.880 sobre ley del procedimiento administrativo, la superintendencia siguió y resolvió un recurso jerárquico en circunstancias que estaba inhibida por judicialización del tema. Y mantuvo el criterio absolutamente errado. El análisis de todos estos antecedentes, y como su señoría ilustrísima podrá apreciar, no son pocos, estoy tratando de hacer lo más sintético posible en aras del tiempo y porque se han repetido mucho las ideas. Todos estos antecedentes llevaron al actual superintendente y a este abogado a que no era posible continuar en esta situación. No es justo seguir castigando a los afiliados, dueños de los dineros, privándolos por una interpretación que es absolutamente contraria a la ley. Esto no es la labor para la cual está una superintendencia. Que por lo demás, informes en derecho de personas ajenas al conflicto, como tienen que ser, por supuesto, lo indiquen con todas sus palabras, conteste, y seguir la superintendencia en una actitud porfiada, no nos parecía razonable. Y curiosamente, las únicas voces disonantes de esta decisión que tomó la superintendencia han sido los terceros que se dicen coadyuvantes de nosotros. Que, recogiendo un poco la aprehensión que manifestó el señor de la Barra, el ministro de la Barra, perdón, efectivamente, si son coadyuvantes, ¿podrán oponerse a lo que haga la parte principal? ¿Tendrán derecho a cambiar su condición jurídica en la que intervinieron, siendo la acción la misma? O sea, si está nublado un día, soy coadyuvante, pero si al otro día hay sol, ¿soy excluyente? Ya entraron en una condición, ya entraron en una calidad. La discusión es la misma. No pueden pretender a su antojo entrar y salir. Son coadyuvantes y como tales no han estado a la altura, haciendo denuncias al Consejo de Defensa del Estado, difamando a la superintendencia por los diarios, haciendo presentaciones absolutamente entorpecedoras y dilatorias en esta causa, porque tienen expectativas infundadas de que esos 18.000 millones en algún punto puedan servir para pagar sus créditos. Eso no es así. Para terminar,
Dos ideas. Para esta superintendencia, asumiendo todo el costo que esto nos ha significado, es muy importante terminar la presente causa. Que se deje sin efecto la orden de no innovar, que traerá dos grandes beneficios. El primero, nos permitirá liberar los fondos de la garantía y darlos a sus legítimos dueños. El segundo objetivo, nos permitirá avanzar en el proceso de liquidación de la garantía, que también ha estado suspendido por múltiples incidentes. La segunda idea, aclaro aquí en presencia de la ilustrísima Corte, nunca la superintendencia ha estado dispuesta a entregar un solo peso de los 18.000 millones a la ISAPRE Nueva Más Vida. Nunca. Siempre, desde el día número 1, la superintendencia ha manifestado en forma clara, expresa e inequívoca que el pago se hará a los afiliados, dueños de los dineros. No sé de dónde sacan los terceros, como se revela en los últimos escritos presentados a última hora, de que con esto se va a ayudar a la ISAPRE Nueva Más Vida. Eso jamás ha estado en el propósito de la superintendencia. Los dineros, los 18.000 millones, van a ir al patrimonio de sus dueños, los afiliados. Consecuencia, este abogado no va a insistir en la errada interpretación que tuvo la superintendencia durante prácticamente 2 años de la forma y tratamiento legal que tienen los excedentes, razón por la cual se allanó y solicita a la ilustrísima Corte que deje sin efecto la orden de no innovar decretada en octubre del año 2018, permita a la superintendencia de esta forma continuar con su cometido legal, poner fin a la injusticia que se ha hecho con los afiliados y permitir de una vez terminar con conflictos que son absolutamente artificiales y que no tienen ningún fundamento jurídico, ni de justicia, ni es legítimo. Terminado. Bien, abogado, antes de escuchar las últimas 2 intervenciones, vamos a hacer un breve receso de 20 minutos. Perfecto.